Buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Jonathan Peña Briceño, médico internista adscrito aquí a Telemedicina, quien nos va a otorgar un caso clínico del diagnóstico y el manejo de la citis. Recuerden que la citis pues generalmente se da por padecimientos hepáticos, no necesariamente alcohólico-nutricionales, sino también por hepatitis virales, aunque de problemas de cirrosis que causan la citis, pues se debe a problemas de alcoholismo, ¿no? Alcohólico-nutricionales generalmente, ¿no es así? Entonces vamos a dejar al doctor Jonathan con la palabra para que pues nos amplíe el caso clínico y el tema, evidentemente, y al final pues ustedes podrán hacer las preguntas para aclarar dudas. Muy bien, gracias. Buenas tardes. El día de hoy vamos a platicar y vamos a tratar de explicar los pasos para hacer un adecuado abordaje de un paciente que acude a la consulta con líquido en la cavidad abdominal, con lo que lo llamaremos con ascitis. Bueno, vamos a iniciar con un caso clínico. Este es un resumen clínico. Se trata de una paciente femenina de 65 años que habla español, que es viuda, es testigo de Jehová, cuenta con una escolaridad de tercero de primaria, niega toxicomanías, niega ingesta de alcohol, alérgicos quirúrgicos y también niega transfusionales. Cabe mencionar que tiene el antecedente de 12 gestas con 9 partos, 3 abortos y una citología vaginal en el 2014 negativa para malignidad. Dentro de sus antecedentes, pues es una paciente que padece de diabetes mellitus tipo 2 de aproximadamente 10 años de evolución. Acude a su centro de salud de manera mensual, come 2 alimentos al día, es sedentaria, no tiene automonitoreo y niega complicaciones agudas o crónicas. El motivo de consulta, pues es el incremento progresivo del perímetro abdominal desde diciembre del 2014, acompañado por ataque al estado general, hiporexia, niega fiebre. El tratamiento previo únicamente estaba con una combinación de hipoglucemiantes orales, con glibenclamida 5 miligramos y metformina 500 miligramos una vez al día. Dentro de la exploración física, pues tenemos sus signos vitales con una TA de 130-80, una frecuencia cardíaca de 88, una frecuencia respiratoria de 20, un peso de 66 kilogramos, una talla de 1,56 centímetros y una glucemia capilar en ayuno de 138 miligramos por decilitro. El perímetro abdominal es de 110 centímetros. A la exploración física, pues es una paciente consciente, orientada, tiene palidez de tegumentos, tiene un ligero tinte ictérico, cuello sin ingurgitación yugular, se revisa región supraclavicular y axilas sin adenomegalias, las mamas no se palpan masas, los ruidos cardíacos son rítmicos, los campos pulmonares están limpios, bien ventilados, el abdomen tiene los ruidos intestinales disminuidos, no hay red venosa colateral, está el abdomen globoso a expensas de líquido de ascitis, 2 cruces, no se palpan masas, no hay rebote, las extremidades inferiores sin edema, los pies no tienen lesiones, se realiza un tacto rectal en el cual no se palpan masas y la sangre oculta en heces, que es la prueba de Guayaco, es negativo. Dentro de sus laboratorios que se realiza el 19 de diciembre, pues tenemos una hemoglobina de 11, un hematocrito de 38, leucos ligeramente disminuidos con 4.6, plaquetas normales de 139,000, glucosa de 125, urea de 40, BUM de 18, creatinina en límite superior normal de 1.5, ácido úrico de 7.8, colesterol de 140, tiene una elevación de las enzimas hepáticas con una AST de 90, una ALT de 50, una bilirrubina total elevada de 1.7, sin predominio de las fracciones con una bilirrubina directa de 0.9 y una indirecta de 0.8, una fosfatasa alcalina elevada de 420, unas proteínas totales ligeramente bajas con 6.2, una albúmina baja de 3.2, sodio de 137, potasio de 4.3 y cloro de 106. Un examen general de orina prácticamente sin alteraciones, únicamente levaduras moderadas.
Se le realiza una depuración de creatinina calculada con el peso ideal, como se debe realizar, con una depuración de 33 mililitros por minuto. También nos trae un ultrasonido abdominal y pélvico, donde ya nos reportan una enfermedad hepática difusa, nos reporta que hay líquido de ascitis, reporta que ya hay riñones con cambios degenerativos, de riñones con disminución córtico-medular. Es muy importante, en este caso nos reportan úteros sin alteraciones y ovarios hipotróficos. La impresión diagnóstica, en este caso, pues tenemos una ascitis secundaria a una hepatopatía en estudio y una diabetes mellitus tipo 2 e una insuficiencia renal crónica terminal estadio 3 o moderada. De aquí lo más relevante de sus antecedentes, pues primero es la edad, es una paciente femenina de 65 años, niega toxicomanías, niega transfusionales, aunque ha tenido 3 abortos. Entonces, pues el abordaje de esta paciente con ascitis, primero se ajusta el tratamiento, se le da glibenclamida. Como tiene una enfermedad hepática, pues no se le deja metformina, únicamente se ajusta su glibenclamida de 5 miligramos, se le da media en la mañana, media en la tarde. Se empiezan con diuréticos, con espironolactona de 100 miligramos en la mañana, 100 miligramos en la tarde, nada en la noche. Furosemide 20 miligramos por la tarde, se dan polivitaminas con zinc 1 al día y restricción de agua y sal. Cabe mencionar que entonces inicialmente tenemos una ascitis que probablemente sea secundaria a una hepatopatía. Se solicita serología para hepatitis B y C, en este caso sería antígeno de superficie para hepatitis B y anticuerpos contra hepatitis C. Se le pide una alfa-fetoproteína, una glucosa, una urea, una creatinina, sodio, potasio, cloro, tiempos de coagulación y una radiografía de tórax. La evolución se cita aproximadamente en dos semanas y la paciente refiere que a pesar de que tomó el tratamiento de manera adecuada, continúa con incremento del perímetro abdominal, tiene disnea de grandes esfuerzos y persiste afebril. Nos reportan un antígeno de superficie de hepatitis B negativo, anticuerpos contra virus de hepatitis C negativo, tenemos una alfa-fetoproteína bastante elevada de 894, una hemoglobina glucosilada de 8, que traduce un descontrol metabólico de leve a moderado, una glucosa de 145, la urea y el BUM y la creatinina se mantienen con una creatinina de 1.6, que tener cuidado con los diuréticos, el ácido úrico todavía en el límite superior normal, colesterol, triglicéridos, el sodio, pues por los diuréticos en 133, potasio normal, cloro normal, los tiempos tienen una ligera elevación del TP y la radiografía de tórax, no hay infiltrados, no hay derrame pleural y la silueta cardíaca es normal. Entonces, ¿qué llama la atención de este caso? Pues que tenemos primero una paciente, como lo comentamos, con una ascitis de reciente diagnóstico, con toxicomanías negativos, con transfusionales negativos y ya tenemos una serología viral negativa. Entonces tenemos muchas otras causas que nos pueden producir la ascitis. También llama la atención que a pesar de que se da una dosis adecuada de diuréticos, persiste la paciente con incremento del perímetro abdominal. Entonces, por lo tanto, ¿qué está indicada? Bueno, pues se solicita una paracentesis diagnóstica y evacuadora, que es lo que vamos a hablar principalmente el día de hoy. La ascitis, pues es la acumulación patológica de líquido en la cavidad peritoneal. Las causas, pues la principal es la cirrosis alcohólica, la cirrosis hepática, de etiología alcohólica y o de etiología viral, principalmente es por hepatitis de virus C. Neoplasias el 10%, insuficiencia cardíaca congestiva el 3%, tuberculosis el 2%, enfermedad pancreática 1%, diálisis peritoneal 1% y otras causas el 2%. La presentación clínica, pues usualmente la paciente nos dice que está empezando a aumentar su perímetro abdominal y a la exploración física pues va a haber matidez cambiante, signo de la ola,
Puede asociarse a la presencia ya de hernias umbilicales. En el caso de los varones puede haber edema escrotal, derrame de miembros, edema de miembros inferiores y o derrame pleural, que se empiece a acumular líquido en el tórax y esto nos dé una disnea. Cabe mencionar que las maniobras de percusión requieren de al menos 500 mililitros de líquido y el ultrasonido en unas manos expertas nos puede detectar hasta 30 mililitros de líquido. Entonces, cuando hay duda diagnóstica si un paciente tiene ascitis o no, pues lo primero que hay que realizar es un ultrasonido abdominal. En este caso, pues aquí vemos la fotografía de una paciente con la presencia de abundante líquido de ascitis y podemos apreciar también ya cómo tiene una hernia umbilical. La paracentesis abdominal, que es lo que me voy a enfocar principalmente el día de hoy, pues tiene varias indicaciones. Una sería la indicación diagnóstica y otra es la terapéutica. En el diagnóstico es importante realizar una paracentesis abdominal, que va a ser el estudio del líquido abdominal para investigar la etiología de la ascitis mediante su aspecto macroscópico, físico-químico, histopatológico, bacteriológico e inmunológico. Su indicación para realizar esta extracción de líquido y estudiarla es cualquier paciente con la ascitis de diagnóstico reciente y también en todo paciente cirrótico que la desarrolla por primera vez por el riesgo de presentar peritonitis bacteriana espontánea. Es decir, un paciente con cirrosis, que ya tiene cirrosis, que llega con fiebre, con dolor abdominal e incremento del perímetro abdominal, pues hay que realizarle una paracentesis para descartar la presencia de una peritonitis bacteriana espontánea. Y la indicación terapéutica, pues hay pacientes que acuden con disnea, con hiporexia, que tienen ortopnea, entonces hay que sacarles este líquido para que disminuya la tensión y puedan respirar adecuadamente. Esta indicación, por lo tanto, es una ascitis a tensión. ¿Cuáles son las contraindicaciones para realizar esta paracentesis? Pues un paciente con sospecha de una oclusión intestinal, que tenga una infección en el sitio de punción, que tenga un trastorno grave de la coagulación. Esta es relativa. ¿Por qué es relativa? Porque nosotros podemos corregir esos tiempos de coagulación. Por ejemplo, lo que se hace es que se pasa plasma fresco congelado, 10 mililitros por kilo de peso, y se pasa antes del procedimiento, se pasa a chorro y ya se puede realizar el proceso. El embarazo pues es una contraindicación relativa y en ocasiones pues es falta de cooperación del paciente. En ocasiones el paciente llega con encefalopatía y llega con incremento del volumen del perímetro abdominal. Entonces, pues estos pacientes también hay que hacerles una paracentesis porque usualmente pueden tener una peritonitis bacteriana espontánea. Fundamentalmente el caso que estamos presentando el día de hoy, pues es un caso atípico. Usualmente, como lo hemos visto, el 80% de los pacientes con ascitis es secundario a un problema hepático, a una cirrosis hepática. Sin embargo, pues ya vimos que esta paciente no respondió a una dosis adecuada de diuréticos, que continúa con incremento del perímetro abdominal y que tiene serología viral negativa. En caso de tener líquido de ascitis, escaso líquido de ascitis, pues siempre podemos pedir ayuda y el procedimiento se puede realizar guiado por ultrasonido. ¿Cuál es el equipo necesario? Pues solamente me voy a enfocar principalmente, lo vamos a comentar. Necesitamos un espacio físico, guantes, bata, cubrebocas, campo estéril, gasas estériles, unas pinzas de Kelly, jabón líquido, alcohol y solución yodada, un anestésico local, conos sin epinefrina, jeringas con agua, tubos de ensayo estériles y frascos de cultivo, el equipo de venoclisis. Usualmente se realiza la punción con una angiocat del número 18 al 20 y una llave de 3 vías, recipientes estériles y tela adhesiva. ¿Cómo se realiza el procedimiento? Bueno, pues antes de realizar el procedimiento se vacía la vejiga. Si el paciente puede cooperar y puede orinar, no hay ningún problema. Si no se puede, entonces sí se va a realizar un sondeo de entrada y por salida para vaciar la vejiga, para disminuir el riesgo de punción.
Se colocará al paciente en decúbito dorsal en posición semi-Fowler y ligeramente lateral hacia el lado izquierdo y descubrimos todo el abdomen. La persona que va a realizar el procedimiento se viste con bata y guantes estériles, realiza asepsia en el cuadrante inferior izquierdo con jabón líquido, 3 gasas 3 veces, alcohol y solución yodada también 3 veces. Se colocan campos estériles y luego de haber indicado el sitio de punción o guiado por ultrasonido, ahorita vamos a ver cómo son una guía práctica, se infiltra con gilocaína al 2% en el sitio de la punción y se va a marcar una línea imaginaria entre la cicatriz umbilical y la espina ilíaca anterosuperior, y en la unión del tercio superior con los 2 tercios inferiores se va a dirigir la aguja hacia la articulación acromioclavicular de lado contralateral. Es decir, para fines prácticos, aquí les pongo una imagen donde vemos cuál es el mejor sitio para la punción. Entonces, trazamos una línea entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior, la dividimos en 2 tercios, y en la unión del tercio superior con los 2 tercios inferiores, ahí vamos a hacer la punción. Si hay alguna duda, otros autores mencionan que se puede realizar a la mitad de esta línea imaginaria. El angiocat con el que se va a puncionar se coloca con una jeringa de 10 mililitros y al mismo tiempo que se va introduciendo la jeringa, se va aspirando hasta obtener líquido. Suelen ser suficientes 50 mililitros para realizar el diagnóstico. Si no se obtiene líquido, se intenta angular y girar la aguja hasta obtenerlo, y se falla, pues se buscará en otro sitio. Y si de plano no se puede de manera clínica, pues entonces con ayuda de ultrasonido se puede realizar esta paracentesis abdominal. Entonces tenemos la paracentesis diagnóstica, que son suficientes 50 mililitros para mandar los tubos a diferentes diagnósticos que ahorita vamos a comentar, o puede ser evacuadora. Cuando es evacuadora, pues se va a dejar el angiocat y se va a colocar a una llave de 3 vías conectada a un equipo de Venoset para iniciar la cuantificación del líquido extraído. Se va a fijar el angiocat con técnica estéril, y una vez concluido el procedimiento se retira haciendo compresión durante 3 a 5 minutos para evitar el sangrado. Usualmente me preguntan cuando se realiza una paracentesis evacuadora si se repone líquido. Se debe de reponer líquido durante el procedimiento y tenemos 3 opciones. Una es con solución salina, 150 mililitros por litro de líquido de ascitis extraído, el Hemacel, que se hace el cálculo a 12 mililitros también por litro extraído, ahí hay un error, debe ser 120 mililitros por litro extraído, y albúmina 2 gramos por litro de ascitis extraído. Se tiene que vigilar el estado hemodinámico del paciente, que es vigilar la presión arterial, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, y se recomienda no exceder más de 5 litros en una sola sesión. Es decir, este procedimiento se puede repetir en varias ocasiones, pero para evitar una descompensación hemodinámica, fundamentalmente que son pacientes que tienen usualmente que son frágiles a nivel renal o ya tienen una nefropatía, si nosotros les quitamos mucho líquido, pues vamos a observar una elevación de la creatinina. Por lo tanto, se recomienda realizar una extracción de aproximadamente 5 litros en una sola sesión y regular la velocidad del flujo de la extracción de líquido en 500 a 1000 mililitros en 30 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, si retiramos, usualmente lo que siempre tenemos es solución salina. Si retiramos 5 litros y estamos recomendando que retiremos 1 litro por 30 minutos, pues usualmente la extracción duraría 2 horas y media, y mientras retiramos estos 5 litros vamos a reponer con solución salina 750 mililitros durante todo el procedimiento. En este caso se realizó una paracentesis sin complicaciones, drenándose 5 litros de líquido de ascitis de este aspecto, que es un aspecto hemático. Entonces, aquí les ponemos una diapositiva donde vemos la correlación entre el aspecto y la etiología macroscópica de la ascitis.
Cuando es de color amarillo o es de color claro o lo refieren como de color paja, pues usualmente estamos hablando de una enfermedad hepática. Cuando es turbio, de una peritonitis bacteriana o una peritonitis. Cuando es hemorrágico, puede ser traumático o puede ser maligno. Cuando es verde, pues hay que buscar una perforación intestinal o una enfermedad de vías biliares. Y cuando es quiloso, pues un tumor, tuberculosis e hipertensión portal. Ya que obtenemos este líquido, ¿a qué estudios lo vamos a mandar? Bueno, pues los exámenes se van a solicitar de acuerdo a la sospecha clínica. El líquido de ascitis se le puede estudiar proteínas totales, se le puede estudiar la albúmina, la DHL, el colesterol, los leucocitos totales y la diferencial, como son los polimorfonucleares, los linfocitos, el pH, se puede cuantificar la amilasa, se pueden realizar cultivos, una tinción de Gram, en el momento una tinción de Barr y una citología o estudio a patología. En este caso, como es hemorrágico, lo mandamos. Obviamente, ojalá siempre tuviéramos un laboratorio que nos ayude a analizar el líquido, pero en este caso nos reportan que tenemos un líquido con aspecto sanguinolento. Le hacen una cuenta celular donde reportan 130 leucocitos con un predominio de linfocitos. Nos llama la atención que hay muchos eritrocitos, no se observan bacterias, sí nos reportan células malignas y nos reportan una glucosa bajita. También nos reportan la albúmina, que lo principal es sacar el gradiente albúmina sérica menos albúmina de líquido de ascitis con un gradiente de 0.8 y ahorita vamos a ver qué significa esto. Cuando nosotros tenemos un gradiente albúmina sérica menos albúmina de líquido de ascitis elevado mayor de 1.1, estamos hablando que es un líquido de ascitis secundario a hipertensión portal. Cuando nosotros tenemos un gradiente menor de 1.1, estamos hablando que este líquido de ascitis no es secundario a una hipertensión portal. Muy bien, entonces aquí estamos poniendo una pequeña guía donde ya comentamos qué significa el gradiente sérico ascitis y recordar que si es mayor de 1.1, pues es usualmente por elevación de la presión portal. La concentración de amilasa va a estar elevada cuando sospechamos de una ascitis pancreática. Cuando hay ascitis pancreática, pues usualmente son pacientes que operaron de las vías biliares y que persisten ictéricos y que empiezan con un incremento del volumen y del perímetro abdominal. Se les realiza una paracentesis y se observa un líquido quiloso en el cual le checamos la amilasa y está bastante elevada. Entonces estos pacientes pues hay que considerar una iatrogenia de vías biliares. La concentración de triglicéridos pues va a estar alta cuando es una ascitis quilosa. La cuenta de células blancas, siempre que tengamos polimorfonucleares arriba de 250, hay que considerar una infección bacteriana. Si la mayoría son mononucleares, se debe sospechar una infección micótica o una tuberculosis. Cuando tenemos sospecha de tuberculosis, también se puede hacer, además del Barr, se puede medir la adenosín de aminasa y si reporta elevada, pues es sugerente de tuberculosis. Los eritrocitos, cuando son superiores de 50,000, pues denota una ascitis hemorrágica y hay que descartar una malignidad, una tuberculosis, un trauma. Si es posible hacer una tinción de Gram para descartar bacterias, en este caso pues Gram positivas, Gram negativas. Cultivo, si el pH es menor de 7 sugiere infección bacteriana. La citología puede ser positiva para enfermedades malignas. La glucosa, niveles menores de 60 van a sugerir una carcinomatosis peritoneal. Y la fibronectina, niveles arriba de 75 en ausencia de infección o enfermedad pancreática o un ACE elevado van a sugerir una enfermedad maligna. Nos vamos a regresar un poco al resultado de la paciente. Tenemos un aspecto sanguinolento, entonces de entrada del aspecto podemos sospechar, entonces por el puro aspecto hemorrágico, de una
de un origen tumoral. Luego, la cuenta celular, pues es una cuenta baja. Nos reportan 135 leucocitos. Acordémonos que si son menos de 250, pues lo normal es que haya pocas células blancas, en este caso hay pocas. Lo que sí tenemos altos son los eritrocitos, arriba de 50,000, y tenemos que si tenemos eritrocitos arriba de 50,000, denota una citis hemorrágica y hay que descartar malignidad, tuberculosis o trauma. El GRAM no se observaron bacterias, y en la citología el patólogo sí ve la presencia de células malignas. Entonces estamos ya hablando de una siembra o de una carcinomatosis peritoneal. Y una glucosa baja, tenemos que los niveles de glucosa menores de 60 van a sugerir una carcinomatosis, y finalmente un gradiente de albúmina sérica, albúmina líquido de ascitis menor de 1.1, que significa que no se sugiere una hipertensión portal. Aquí estoy poniendo una gráfica donde tenemos la clasificación de los tipos de ascitis de acuerdo al gradiente de albúmina. Se resta la albúmina sérica menos la albúmina de ascitis y se va a relacionar con los siguientes hallazgos. Cuando es por debido a hipertensión portal vamos a tener un gradiente alto, y las causas es una cirrosis, una hepatitis alcohólica, una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia hepática fulminante, un síndrome de Budd-Chiari, una trombosis portal, un hígado graso del embarazo. Cuando tenemos un gradiente bajo, como en este caso, pues tenemos que buscar carcinomatosis peritoneal, tuberculosis peritoneal, una citis pancreática, una citis biliar, un síndrome nefrótico, una serositis, por ejemplo lupus. Puede haber pacientes que se presenten con enfermedades inmunológicas y que presentan una serositis. Puede ser un derrame pleural, puede ser una citis o una obstrucción o infarto intestinal. Entonces, en este caso, pues ya nos dice el patólogo que efectivamente ve células malignas, por lo cual se hace el diagnóstico de una carcinomatosis peritoneal. ¿Cuáles son las causas? Pues hay que buscar carcinomas de ovario, que si recordamos nuestro caso clínico nos reportan que los ovarios pues ya están hipotróficos. De mama, a la exploración de las mamas no se encontró ninguna lesión. De endometrio, de colon, de estómago, de páncreas, y también otra causa que no viene ahí anotada, principalmente son tumores bronquiales. ¿Cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento de los pacientes con una carcinomatosis peritoneal, pues primero va a ser identificar si es que es posible el tumor primario. Usualmente no responden a restricción de sal ni a diuréticos, es decir, no responden ni al furosemide ni a la espironolactona. En casos seleccionados se puede utilizar quimioterapia intraperitoneal, y usualmente lo que se hace es que cada vez que el paciente tiene disnea o ya tiene una abundante cantidad de líquido de ascitis que le molesta, pues se realizan paracentesis evacuadoras. La sobrevida pues es muy corta, usualmente tienen una vida de 2 a 3 meses, y lo que se trata pues es de mitigar el dolor, que los pacientes no tengan disnea. ¿Cuáles son las complicaciones de la paracentesis? Pues se considera un procedimiento poco mórbido, con un porcentaje de complicaciones del 1 al 3%, usualmente es sangrado en el sitio de la punción, por lo tanto se recomienda de 3 a 5 minutos ejercer una presión en el sitio de la punción, un neumoperitoneo, un sangrado intraabdominal, perforación de vejiga, que se evita vaciando la vejiga previamente antes del procedimiento, la perforación de un útero grávido, que si lo hacemos guiado por ultrasonido, pues prácticamente se elimina, la infección en el sitio y una fístula de líquido de ascitis al exterior. Entonces, este caso se trata de una paciente. ¿Qué es lo principal nosotros que no tenemos accesos, por ejemplo, a un laboratorio que nos diga todas las características de un líquido? Si observamos en este caso, pues vemos que desde un inicio, tal vez a esta paciente, siendo muy estricto, se le debería de haber realizado una paracentesis, una extracción de líquido y realizar diagnóstico. Sin embargo, tampoco está mal, dadas las condiciones en las que tenemos,
que si sospechamos y siendo la principal causa y tenemos un ultrasonido en este caso que nos reporta que hay una enfermedad hepática, pues probablemente la causa más frecuente sería que sea un problema hepático de tipo alcohólico o que tenga una enfermedad, una hepatitis viral. En este caso fue negativo. Otro dato muy orientador es que se le dan los diuréticos y no mejora, por lo tanto, pues se realiza la paracentesis evacuadora. Este caso, entonces, es para acordarnos que si efectivamente la principal causa de la ascitis va a ser de origen hepático, hay muchas otras causas que hay que descartar, principalmente tumores, tuberculosis, siendo las principales, e invitarlos a que ustedes como médicos generales pues se animen a realizar este procedimiento, que realmente es, cuando hay mucho líquido de ascitis, pues es un procedimiento realmente sencillo. Ya vimos que no ocupamos muchos insumos, todos estos se deben de tener en un hospital, y lo que sí es el principal problema pues sería tener un laboratorio que nos ayude para poder descifrar y ver las características que tenga este líquido. Sin embargo, de lo principal pues sería pedirle, cuando obtenemos un líquido y nos dice el laboratorio particular qué es lo que usted quiere, pues al menos hay que pedirle albúmina, hay que pedirle un Gram, si hay sospecha de tuberculosis, un VAR, y hay que mandarlo siempre a patología para ver si el patólogo observa, en este caso, células malignas, y si es así, pues realizar un protocolo de estudio para ver de dónde es el tumor primario y poder hacer un tratamiento, pues si hay una ascitis maligna, pues ya sería un tratamiento paliativo, ya no sería un tratamiento curativo. Y fundamentalmente recordar el sitio de la punción, que es lo que tenemos que recordar. Entonces, tenemos el ombligo, la espina ilíaca anterosuperior, lo dividimos en 3/3 y usualmente es la unión del tercio superior con los 2/3 y ahí se pica. Cuando vamos picando, vamos sacando al mismo tiempo el líquido hasta obtener el líquido. Bueno, pues entonces eso sería todo por el día de hoy. Espero que tengan muchas preguntas para poder platicar con ustedes. Bueno, pues agradecemos mucho al doctor Jonathan por su interesante tema. Y pues le agradecemos sus atenciones y animarse a hacer procedimientos de este tipo que son relativamente sencillos y poco mórbidos.